¿Redención limitada o redención universal? ¿Murió Cristo por todos los hombres o por un grupo limitado de seres humanos? Hoy queremos contestar bíblicamente esa pregunta. Pero antes de continuar, queremos que te suscribas. Queremos llegar al mundo hispanoamericano. Queremos ayudar a la gente con la palabra de Dios. Queremos llegar a un sector de evangélicos, de cristianos, de gente de Dios que está siendo atacada en el día de hoy. En este día quisiera dar respuesta a un grupo de hermanos que son de la teología reformada, que son calvinistas, que me han escrito pidiéndome cuál es mi punto de vista, porque ellos saben que yo no estoy de acuerdo con la teología calvinista, con la teología reformada, y cuál es mi defensa al punto de vista que ellos me plantearon por escrito. Ellos dicen que Cristo murió solamente, es lo que me plantean, que Cristo murió solamente por un grupo elegidos, por los elegidos desde ante la fundación del mundo, me dicen ellos, de cristianos. Ellos me plantean que Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando ellos me citan este pasaje bíblico, me han dicho que la palabra mundo, cosmo en griego, significa solamente los elegidos. Hoy quisiera contestarle a mis hermanos y quisiera defender nuestra fe bíblica, quisiera defender nuestra fe pentecostal, quisiera defender nuestra fe carismática, y más allá de pentecostales y de carismáticos, de evangélicos, quisiera ir a la palabra profética más segura. Pero antes de continuar, quisiera darte algunas premisas que debemos tener bien claras para contestar la pregunta que si Cristo murió por toda la raza humana o si solamente murió por un grupo específico de elegidos. Yo quisiera darte algunas premisas. La primera premisa que quiero darte es que en la Biblia hay cosas difíciles de entender, como lo dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16, que dice que hay cosas difíciles de entender. Sí, muy difíciles de entender, que los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición. Sí, hay cosas difíciles de entender en la Biblia. Usted tiene que tener bien clara esta premisa. Así que no crea que todo es fácil de la palabra de Dios. Hay misterios en la Biblia que usted tiene que tener bien claro, y quizás un misterio es este, que Cristo murió por todos los hombres, no solamente por los escogidos. La segunda cosa que quisiera decirte, o la segunda premisa antes de contestar la pregunta de que si Cristo murió solo por los escogidos o por toda la raza humana, antes de contestarte la pregunta de la extensión de la muerte de Cristo, quiero decirte también que las escrituras no son de interpretación privada. Eso quiero decírtelo también. Las escrituras no son de interpretación privada. Cuando digo que no son de interpretación privada, no le pertenecen a ningún grupo. Las escrituras no le pertenecen a ningún grupo de personas. No le pertenecen a ningún grupo exclusivo. Y por tanto, también quiero que conozca que Dios no hace acepción de personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos deja bien claro, repito, segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21, nos dicen bien claro que las escrituras no son de interpretación privada. Así que la escritura no es de interpretación de los pentecostales, ni de los reformados, ni de los católicos, ni ningún grupo específico. Y también tiene que conocer que Dios no hace acepción de personas. La capacidad de conocer las profundidades de la Biblia no le corresponde a ningún grupo específico. El Espíritu Santo está con toda la iglesia.
Todo el que cree tiene al Espíritu Santo y la Escritura es para todo y no le pertenece a ningún grupo en específico. Quiero que usted esté bien claro en eso. También quiero especificarte, y lo tengo apuntado aquí, que Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículo 4, dice que los hombres tenemos limitaciones, nuestro conocimiento es finito y que todos los hombres fallamos, que todos los hombres nos equivocamos, nos quebrantamos en palabra, pero que Dios es el único que no quebranta su palabra y es el único verdadero. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Mantén esa premisa para no claudicar, para no caer en el pecado de la presunción, hermano mío, que creer que nosotros tenemos el monopolio de la interpretación. También quisiera decirte que Judas, la carta de Judas en el versículo 3, usted sabe que tiene un solo capítulo, en el versículo 3 se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y por todas a los santos. Esta carta dice que tenemos una gran solicitud o que hay una gran solicitud por nuestra común salvación. Así que hay solicitud por nuestra común salvación y se nos exhorta a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y por todas a los santos. Es lo que dice Judas, versículo 3. Este pasaje de Judas, versículo 3, nos ha sido dado para enseñarnos a mantener firme y luchar ardorosamente por el depósito doctrinal que se nos ha dado una vez y por todas, y el cual no se le puede, a ese depósito doctrinal, no se le puede ni añadir ni quitar nada en absoluto. Sí, nada en absoluto, como lo presenta Isaías capítulo 8, versículo 20, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, y como lo presenta Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. A la Biblia, a ese depósito doctrinal, a la palabra de Dios, ni se le añade ni se le quita nada. Quiero que tenga presente esta posición bíblica. También quisiera que tenga la premisa que la Escritura es la palabra de Dios y es la fuente más segura, la fuente más precisa, es toda suficiente, hermanos míos. No podemos añadirle ni quitarle a la Escritura. La Escritura es palabra de Dios. ¿Por qué ir fuera de las Escrituras? Así que yo quiero que tú sepas todas estas premisas. No podemos caer en el pecado del rey que menciona Isaías 14, ni el rey que menciona Ezequiel 28, que cayeron en presunción y quisieron ser igual a Dios y subirse al monte de Dios, que este rey algunos argumentan que es una referencia también no solamente para estos reyes, sino también para Satanás. No quiero que usted caiga en esa presunción de querer ser igual a Dios y que Dios piensa como usted. Este rey dijo, seré igual al Altísimo. Y Dios lo destruyó. Dios lo destronó. Y Dios le dijo a estos reyes, van a morir como hombres. Así que con estos argumentos, hermanos míos, con la premisa de que hay cosas difíciles de entender en la Biblia, con la premisa de que la Escritura no es de interpretación privada y que Dios no hace acepción de personas, que Dios nos revela la Escritura a todo el pueblo de Dios, que no es exclusiva la interpretación bíblica de ningún grupo de creyente en específico, conociendo que la palabra de Dios es más que suficiente y es la palabra profética más segura, conociendo también que somos exhortados a contender, a pelear ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez y por todas a nosotros los santos. Conociendo esta premisa, yo quiero compartir con ustedes que por qué se nos está diciendo un grupo de hermanos reformados, un grupo de gente sincera, honesta,
que Cristo no murió por toda la raza humana. Ellos dicen que Cristo murió por un grupo distinguido, especial, llamado elegidos, llamado iglesia, de personas. En estos días conversaba con unos hermanos y me decían, ustedes los pentecostales, ustedes los carismáticos están perdidos, no leen la Biblia. Y yo quiero contestarle a estos hermanos con amor, con decencia, con paciencia, con dulzura, pero con todo el peso de la palabra de Dios para que puedan saber que nosotros también tenemos la palabra de Dios y tenemos la interpretación del Altísimo. Y voy a contestar, sí, voy a contestar Juan 3:16. ¿Qué me dicen ellos de Juan 3:16? Voy a repetir Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos, al utilizar la palabra mundo de Juan 3:16, me decían, tú debes entender, Pastor Ismael, tú debes entender que la palabra mundo significa elegido, significa la iglesia. Y yo le dije, pero ustedes están enseñando que hay que tener la Biblia de acuerdo a su contexto. Ustedes me están hablando del contexto, el contexto gramatical, el contexto histórico, y quieren hablarme del contexto gramatical del pasaje bíblico. Y por eso yo quiero hablarte a ti hoy del contexto gramatical de Juan 3:16. Voy a hablarte de la teología juanina. ¿Qué dice el apóstol Juan sobre esta palabra mundo, cosmo, esta palabra que mundo en español, en griego, cosmo, o qué referencia hace el apóstol Juan concerniente a la palabra mundo? ¿Cómo veía Juan el mundo? Y quiero decirte en primer lugar que Juan, y te lo voy a demostrar, el apóstol Juan nunca usa la palabra mundo. Y te lo voy a repetir, nunca, sí, hermano mío, nunca usa la palabra mundo en el contexto del apóstol Juan, en el contexto juanino, nunca se usa la palabra mundo como referencia a los elegidos, como referencia a la iglesia. Juan utiliza la palabra mundo como referencia a este sistema de cosas, como referencia a la raza humana, como referencia a los hombres y mujeres en sentido general, como referencia a los hombres perversos, como referencia a toda la humanidad, nunca como referencia a un grupo específico de personas. Así que, hermanos, vayamos a lo que dice el apóstol Juan, hermano, de esta palabra mundo. Vamos a ver un recuento de la palabra mundo y tenemos que tener cuidado de no caer en una tautología. ¿Qué significa la palabra tautología? La palabra tautología significa repetición vana, repetición inútil, repetición poco afortunada, repetición innecesaria. Así que usted no le añada, no le quite a la Biblia. Si la Biblia dice que Dios amó al mundo, porque usted va a añadirle, usted que dice que está interpretando la Biblia de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su conexión, de acuerdo a su trabazón, de acuerdo a su enlace, de acuerdo a lo que une un pasaje con el otro. Si usted dice que analiza bien el contexto, por favor, del pasaje, el contexto del pasaje, por favor, mire el contexto de la palabra mundo de acuerdo a lo que dice Juan, y voy a ir más allá de Juan también. Así que no te apures, toma lápiz, toma libreta, coge de esta exposición bíblica que te estoy dando, toma todas las notas que tú desees y no cometa una tautología, repito, no hagas repeticiones vanas y no te guíes por ciertos predicadores que son reformados, que llenan las redes sociales creyendo que saben mucho y creyendo que
que ellos tienen el monopolio de la interpretación y te hacen daño, mi hermano, y te hacen daño, mi hermana. No te guíes por ello. Vamos a la Biblia. Vamos a ver el contexto de la palabra mundo, el contexto juanino. Por ejemplo, Juan en el capítulo 1, versículo 19 de su evangelio nos dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres y venía a este mundo. Si es por lo que dicen los hermanos reformados, si es por lo que dicen los hermanos calvinistas, que esta luz verdadera venía solamente a los elegidos, venía solamente por la iglesia. No tiene sentido este capítulo 1, versículo 19 del Evangelio de Juan, si fuera así. Juan 1:10 también sigue diciendo: en el mundo estaba. ¿Dónde estaba Jesucristo? ¿A dónde vino? A esta tierra. Caminó por Jerusalén. Caminó por Palestina. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Así que el mundo significa la iglesia solamente. ¿O es más allá de la iglesia? ¿O es este mundo hostil? ¿O es esta tierra? ¿O este sistema de cosas? En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba al lado de Dios. Y el verbo fue hecho. O no, mejor dicho, perdón, el verbo, esta tierra fue hecha por el verbo y para el verbo. En el mundo estaba el Señor Jesucristo y el mundo fue hecho por él y para él. Pero el mundo no le conoció, dice el versículo 10 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El mundo fue hecho para él y por él, recuerde. Porque a veces me confundo en palabras y quiero decir, no, él no fue hecho. El Hijo siempre existió, el Hijo siempre vivió, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Pero el mundo fue hecho por él y para él. Veamos lo que dice Juan 3:19 en la utilización del apóstol Juan de la palabra mundo, de la palabra cosmos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Usted cree que Jesús, ahí la palabra mundo puede significar que Jesús vino solamente a un grupito de elegidos o vino a esta tierra? Juan versículo 7 del capítulo 7 también dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí, porque a mí me aborrecen, porque yo testifico a este mundo que sus obras son malas. A este mundo, fíjese, no a los elegidos, al mundo entero, a este mundo hostil, a este mundo malo, él testifica que sus obras son malas. Juan 8, versículo 23 también dice algo semejante y les dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo. ¿Ustedes creen que Jesucristo alumbra solamente a un poquito de elegidos? Me encanta Juan 9:39 que dice lo siguiente: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Es imposible que este pasaje bíblico dé una interpretación que el mundo sea solamente el grupo de elegidos o sea la iglesia. Seguimos con el contexto, hermano. Y quiero seguir con el contexto, con la conexión, con la trabazón del concepto juanino de la palabra mundo. Porque usted puede ver que en ninguno de estos versos se usa la palabra mundo como sinónimo de elegidos, como sinónimo de iglesia. La palabra mundo, te repito, en el concepto del apóstol Juan es una referencia al mundo entero. Por eso yo quiero decirte y quiero especificarlo muy bien que Cristo murió por toda la raza humana. Te voy a leer Juan 14:19. ¿Qué dice Juan 14:19? El mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis porque yo vivo, ustedes me veréis. ¿Quién es que no verá más al Señor? El mundo hostil, la raza humana que no busca a Dios, pero los elegidos, los que creen en su nombre, los que aceptan a Jesucristo como el único suficiente Salvador, eso verán a Cristo, mas ustedes me veréis. Mira lo que dice Juan 14:22, cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo. El Señor se va a manifestar a lo elegido y no al mundo. ¿Por qué no se manifiesta al mundo? Porque el mundo no simplemente no crees. Mire lo que dice Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy mi paz como el mundo la da. Entonces, es ilógico que aquí la palabra mundo signifique elegido, signifique iglesia. Así que no le crea a la doctrina reformada, créele a la palabra de Dios, créele al pensamiento de Juan que mundo significa esta raza humana. Me encanta la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente. Sí, primera de Juan, nótalo o anótalo muy bien en tu memoria, anótalo en tu libreta, lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente, y Él es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Cristo es la única ofrenda que satisfizo al Padre en relación con el pecado, no solamente con los pecados de los elegidos, sino también Cristo es la propiciación de los pecados del mundo entero, de todo el mundo. ¿Por qué forzar el texto? ¿Por qué añadirle? ¿Por qué no hacer exégesis? ¿Por qué, hermanos míos? Sigamos el patrón bíblico, que la Biblia sea la única fuente de interpretación, que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Por qué guiarnos por un poco de maestros que nos dicen, ahí dice mundo, pero no es mundo? Ahí dice raza humana, pero no raza humana. Maestros que quieren vivir conforme a sus propios deseos, a sus propios caprichos. Pero que la Biblia sea nuestra propia intérprete. Ese concepto de los reformados, ¿por qué ellos no lo siguen? ¿Por qué nosotros no seguimos ese concepto de los reformados? Que la Biblia sea su propio intérprete. Me encanta toda esta teología juanina. Usted puede ir a muchos textos de la teología juanina donde se demuestra que la palabra mundo no es referencia. Repito, te di ya varios textos. No es referencia a la palabra mundo, una referencia solamente para un grupo de elegidos, para la iglesia. Es una referencia. Juan siempre tiene el concepto de la palabra mundo que es una referencia para el mundo hostil, para toda la raza humana. Pero yo quiero ir un poquito más allá de la teología juanina. Quiero ir ahora a lo que dice el apóstol Pablo para demostrarte que Cristo, según la Biblia, que Cristo murió por todos los hombres. Voy a ir analizando el pensamiento de Pablo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:18. Y quiero que tú apuntes todas estas citas bíblicas. Romanos 1:18. Así que como la transgresión de uno, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gloria a Dios por eso, mi hermano mío. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es saber que Cristo vino a salvar a todos los hombres. Mira lo que dice segunda a los Corintios. Te voy a hacer un paréntesis. No es segunda de Corintios, es segunda a los Corintios. Es del apóstol Pablo a los Corintios. Y mira lo que dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y versículo 15. Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice, repito, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, también nos dice algo muy lindo, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia. Tenemos el encargo, nosotros, la iglesia. Tenemos el encargo, la palabra de la reconciliación. Tenemos el encargo de predicarles a este mundo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. También me encanta otra palabra de Pablo escrita a Timoteo. En primera a Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice Pablo, porque esto es bueno, porque esto es agradable, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Está escuchando? Dios quiere, y sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, es lo que dice la Escritura. No es que Dios va a salvar solamente a un grupo específico de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Está escuchando, mi hermano? ¿Está escuchando, mi hermana? ¿Por qué decir que Cristo murió por un grupo específico de personas? No haga inmunda la muerte de Cristo. No tenga por poco la muerte de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿A dónde te vas a meter si tú dices que Cristo murió solamente por un poquito de personas? Por un puñadito, por un grupito de personas de salvo, solamente por los elegidos de tu iglesia. No tenga en poco la sangre de Cristo, hermano. No tenga en poco el valor de la muerte de Jesucristo a favor de todos los hombres. ¿Cómo va a tener en poco lo que dice el apóstol Pablo? Aquí en primera a Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, que Dios quiere, es la voluntad agradable y perfecta de Dios, que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Yo quiero que tú lo escuches bien. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No me venga con mucha teología, no me venga con mucha, como dicen en Cuba, con muchas palabrerías. Reconoce que el deseo de Dios es salvar a todos los hombres. Y Él pone ese deseo a través de la fe que nosotros pongamos en Cristo Jesús. Primera Timoteo capítulo 2, continuando a los versículos 3 y 4, en los versículos 5 y 6, dice que Dios se dio a sí mismo el rescate. En los versículos 5 y 6 de Primera Timoteo capítulo 2 dice que Dios se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Solo por los elegidos. Cristo murió solo por un puñadito de personas. No, dice este pasaje bíblico que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Y todo es todos. No force las escrituras. No le añada, no le quite. No busque interpretación de acuerdo a tus propios conceptos. Deja que la Biblia sea su propio intérprete. Sigo mirando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, donde dice que Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Escuchó usted? Primera a Timoteo 4, 10. Donde nos dice que Jesucristo, Señor nuestro, Redentor nuestro, también es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quiénes? De los que creen. Qué bueno saber esto. Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, también dice lo siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dejado ver, se ha revelado para salvación a todos los hombres.
La gracia de Dios se deja ver, la gracia de Dios se deja revelar, se deja manifestar para que todos los hombres sean salvos. No estoy hablando de universalismo, porque la salvación es a través de fe en el Hijo de Dios, de fe en Jesucristo. No me acuse de universalista, pero Dios sí quiere, como te lo he estado planteando, que todos los hombres sean salvos. Me encanta lo que dice el autor a los Hebreos. Si es Pablo, no lo voy a discutir aquí. Si no es Pablo, no lo voy a discutir aquí. Si fue Bernabé, si fue Apolo. No sé quién es el autor a los Hebreos. Pero la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, nos deja ver que por la gracia de Dios, la muerte de Cristo fue para todos los hombres. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Por la gracia de Dios, la muerte de Cristo fue para todos los hombres. Si voy al apóstol Pedro, ya te hablé de la teología de Juanina, ya te hablé de la teología de Pablo. Ahora quiero hablarte de algunos versículos de Pedro. El apóstol Pedro en su segunda epístola, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice algo tan lindo y triste a la vez porque está refiriéndose a los falsos profetas. Dice que Cristo murió también por los falsos maestros, por los falsos profetas. Pero hubo también falsos maestros. Murió solo por los elegidos. Veamos lo que dice el pasaje. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros entre nosotros, que estos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Yo creo que una herejía que destruye, que daña al pueblo, que pone en tristeza, que pone en conflicto, que pone en inseguridades a los creyentes, es la que dice que Cristo murió por un grupo que Él escogió solamente. Cuando dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Te repito, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejía destructiva y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Está escuchando usted, hermano? Van a negar estos falsos maestros al Señor que los rescató. En otras palabras, Cristo también murió por los falsos maestros. Qué bueno saber eso. Y estas personas, por negar a Jesucristo, sigue diciendo el apóstol Pedro que van a atraer hacia ellos destrucción repentina. La segunda carta de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 9, nos dice que Cristo, que nuestro Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está escuchando lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9? Dios no quiere, escuche bien, Dios no quiere que todos perezcan, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero como Dios es justo, puso la fe, como dice Juan 3:16. Y como dice el capítulo 3 de Juan, que él citando Moisés, citando el desierto, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto, el pueblo pecaba. Dios mandó para castigo por sus pecados unas serpientes que mordían, y al que mordía eran serpientes venenosas, morían. ¿Qué pasó, hermanos? El pueblo clamó a Dios y Dios le mandó a Moisés a poner una serpiente para que el que mirara a la serpiente de bronce sea salvo. La paga del pecado es muerte, pero Dios ha establecido que el que mira a Cristo se salva. Sí, el que mira a Cristo se salva. Pero la salvación, la gracia de Dios, Cristo murió por todos los hombres. Me encanta este pasaje. Segunda de Pedro 3:9.
No quiere el Señor que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También, hermanos míos, me encanta lo que dice el Antiguo Testamento en Ezequiel 33:11. Dice el Señor que Él no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11. Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que viva y que se vuelva del mal camino. Es triste saber lo que nos enseñan muchos calvinistas. Es triste saber lo que nos enseñan algunos reformados que nos están enseñando que Dios escogió a muchos para que murieran, que Dios lo desechó. Sí, yo sé que Dios es soberano. Sí, yo sé que es el Señor. Pero la soberanía no es arbitraria. Dios no es el Dios del Olimpo griego, ni el Dios del Olimpo romano. Dios no es Zeus. Dios no es Júpiter. Dios no es un Dios caprichoso. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor. Sí, yo sé que sobreabunda el pecado, pero donde sobreabunda el pecado, sobreabunda el favor, sobreabunda la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. No importunen, hermanos calvinistas, a la gente diciendo que Dios murió por algunos poquitos. Porque Dios, según Ezequiel 33:11, no quiere la muerte del impío. Él no lo quiere. Él quiere que vivan y que se aparten de los malos caminos. Si Dios desea que los hombres vivan, ¿por qué usted va a decir que no? Si Dios desea que los hombres, que a los hombres sean perdonados sus pecados, ¿por qué usted va a decir que no? Me encanta Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Todos. Ese todo es la raza humana, no es un grupito de elegidos. Los calvinistas no quieren que lo asocien a los testigos de Jehová, pero están actuando igual que los testigos de Jehová cuando los testigos de Jehová dicen que hay un grupo de elegidos, de seleccionados, de ungidos, que son 144,000, que son los únicos que van al cielo. Es lo mismo, presentado de otra manera. Sí quiero repetírtelo, hermano mío. Acusan a los testigos de Jehová. Lo acusan con un sistema, sí, exclusivo de los testigos de Jehová, con una mala teología, añadiendo las escrituras, quitándola la escritura, diciendo lo que no es, diciendo lo que no dicen. Esta herejía que dice que solamente van a ir al cielo 144,000. No, los calvinistas, los reformados no dicen 144,000, pero dicen un grupo de elegidos. No, y mil veces no. Jesucristo murió por toda la raza humana. No tenga inmunda la sangre de Cristo. Me encanta Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, donde se nos dice que Cristo no sufrió ningún fracaso. Porque muchos reformados dicen que ellos dicen que si Cristo no murió por todos, si Cristo murió por todos, fracasó. No, Cristo no fracasó al morir por todo. Esto lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando dice que la cruz no fue fracaso, la cruz fue victoria. Que dice Colosenses 2, 14 y 15, que no sufrió ningún fracaso Jesucristo al haber muerto por todos los hombres. Él anuló en la cruz el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, que nos era contrario, y despojó con su muerte a los principados, a las potestades, y triunfó en la cruz. La cruz es un acto de triunfo. Hermanos, al igual que la señal allá en Egipto de la sangre
que se ponía en las casas, en las puertas de las casas. Era una señal de amor de Dios por el pecador. Era una señal también de juicio para el que no tuviera fe. Ahora Cristo quiere que a través de la sangre de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, todos sean salvos. Cristo estableció con su justicia, porque Cristo es justo, el Padre es justo también, la fe personal. La soberanía de Cristo no es arbitraria. La soberanía de Cristo no es ilógica, es real y es amorosa. Y Él estableció en su soberanía que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. La muerte de Cristo fue y es para todos los hombres y resulta efectiva para todo aquel que en Él cree. Repito, Cristo murió por todos los hombres. Yo lo acepté. Y tú, dime, ¿qué decides? Que Dios te bendiga y hasta la próxima.